Vamos a avanzar un poquito de autoría y participación. Que ya desde esto ya es tercera unidad, chicos. Autoría y participación. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, ¿qué se entiende por autoría y participación? Bueno, hay muchos conceptos, muchas ideas, pero vamos a generar una idea aproximada para que puedan entender la teoría real. El delito tiene una acción típica antijurídica culpable, ¿verdad? La acción es una conducta o hecho humano. El problema está en que no todos los delitos son tan sencillos en los cuales una sola persona actúa. Hay delitos más complejos en los cuales actúan varias personas. Aquí vienen varias situaciones. ¿Por qué? Porque imaginemos que es un delito de violación sexual en el cual actúan tres personas. El análisis individual de cada persona es importante para poder determinar quién hizo qué rol en el tipo penal y poder determinar cuál es la pena de cada persona. En criterios de autoría y participación hay dos teorías. Escuchen bien. El Perú usa dos teorías. La teoría del dominio del hecho y la teoría de la infracción del deber. Dos teorías se utilizan en el Perú jurisprudencialmente para poder determinar los criterios de autoría y participación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizar primero la teoría dominante, el dominio del hecho. El dominio del hecho es una teoría que se utiliza para aproximadamente el 90% de delitos que se cometen en el Perú. El dominio del hecho tiene una división estructurada. Una división de autores, escuchen bien, y una división de participación. El autor tiene dos formas de mostrarse. El autor inmediato, también llamado autor directo, y el autor mediato, también llamado autor indirecto. El autor, cuando hablamos de un autor, hablamos de una sola persona. Cuando hablamos de coautores o coautor, hablamos de varias personas que tienen el título de autoría. Escuchen bien, que tiene el título de autoría. Cuando hablamos de partícipes, escuchen bien, cuando hablamos de partícipes, hablamos de uno o más personas que han colaborado en el delito. Tenemos dos tipos, el instigador y el cómplice. Y dentro del cómplice tenemos otros dos tipos, el cómplice primario y el cómplice secundario. Les voy a explicar primero cómo se estructura esto y luego les voy a explicar la teoría como tal. A ver, vamos a poner muchos ejemplos aquí para que se pueda entender. Primero, la división más importante que ustedes tienen que encontrar es la división de autoría y participación. ¿Ven el mouse? No llegan a ver el mouse, ¿no? Sí se ve el mouse, profesor. Ya, miren el mouse. De aquí para arriba, o sea, esto y esto, es autor. Y de aquí para abajo son partícipes, escuchen bien. ¿Qué diferencia habría entre autores y partícipes? Para comprender la diferencia tenemos que entrar
Para comprender la diferencia tenemos que entrar en el mundo de la teoría del dominio del hecho. Pues lo que nos dice la teoría es que ¿cuál será la diferencia entre autores y partícipes? Pues la diferencia será que los autores tienen dominio del hecho y los cómplices no tienen dominio del hecho. ¿Y quién es ese ruido? Doctora Perales, su desayuno, un ratito, por favor, no estoy tratando de explicar. Ya. La diferencia entre autores y partícipes es que los autores tienen el dominio del hecho y los partícipes no tienen el dominio del hecho. Y aquí entra la palabra, ¿qué es dominio del hecho? Como su mismo nombre lo dice, la capacidad de poder dominar el momento, de poder tomar decisiones en el momento. Ahorita les voy a explicar cómo es esto. Entonces, la diferencia entre una autoría y una participación es la capacidad de poder dominar el momento. ¿Cómo así, doctor? Brandon, Rosner y Arce deciden robar un banco. Todos van en el auto de Rosner. Rosner es todo un rápidos y furiosos y llegan afuera del banco, se estacionan un poquito más adelante. Arce y Brandon bajan del vehículo y entran al banco a robar. Mientras que Rosner se queda dentro del vehículo. Con este ejemplo se va a entender completamente qué es el dominio del hecho. Pregunto. Miren, imaginemos que Brandon mantiene el arma y apunta a todos para mantenerlos quietos y Arce saca el dinero de las cajas registradoras. Si ustedes se dan cuenta, Arce y Brandon tienen el dominio del hecho, es decir, ellos dominan el momento. Si Brandon quiere o Arce quieren, pueden detenerse. Si Brandon quiere o Arce quiere, simplemente no sacan el arma y no hacen nada. Si ellos quieren, matan a alguien. Si ellos desean, sacan más dinero. Si ellos desean, sacan menos dinero. Ellos tienen el dominio del momento. Pero Rosner no tiene el dominio del hecho. Está fuera. Está en el vehículo. De él no depende el hecho, pero está participando en el delito. Acá viene la palabra participación. No tiene el dominio del hecho. Mientras que los autores sí tienen dominio del hecho. Pregunto, en la teoría del dominio del hecho, ¿se entiende la diferencia entre autoría y participación? Solo entre esto con esto. Sí. Correcto. Diferencia, tener o no tener dominio del hecho. Eso permite diferenciar el título de imputación de autoría o participación. Porque cuando sepamos si es autor o partícipe, podremos diagnosticar qué tipo de autor o qué tipo de partícipe es. Empezamos ahora sí. ¿Qué es el autor? Bueno, el artículo 23 del Código Penal no ofrece un concepto legal de autor. El artículo se refiere a aquel que realiza por sí el hecho punible. Es la persona que realiza el hecho punible por su propia cuenta, sin necesidad de algo, de alguien que le ayude o algo por el estilo, aunque puede haber autores con partícipes, pero es el que realiza de propia mano el hecho. Ahora, dado que la intervención del delito es una sola o única, en este tipo de autoría no existen problemas, ya que la acción típica corresponde a realizarla directamente, a aquella persona que realiza un hecho. Persona que roba, persona que mata, persona que viola, persona que recibe una coima. Igual, autor.
El problema está en que aparecen dos tipos de autoría. El autor inmediato o autor directo y el autor mediato o autor indirecto. Y acá sí me tienen que prestar mucha atención. El autor inmediato es el que comete el delito de forma inmediata, directa, hecho persona. Es decir, la doctrina, tanto nacional como internacional, identifica esta forma de autoría con la realización de por sí mismo. Es decir, él mismo realiza la acción típica. Por ende, la realización es de propia mano y de forma inmediata. Es decir, hay un dominio de la acción, tiene el dominio del hecho y lo realiza él mismo. Esa es la autoría básica. Es el dominio formal del hecho. En este punto es necesario mencionar que Rothstein es un autor que dedicó gran parte de su vida al estudio de la autoría y participación. Se desarrolla la teoría de dominio del hecho creada por Wessel en un parámetro de autoría y dominio del hecho, imponiéndose la dogmática. Entonces, la autoría inmediata es la de propia mano, la que se realiza inmediatamente de manera formal. Yo me robo un carro, sencillo, me llevo el carro. Yo tengo acceso carnal con violencia, sin consentimiento, violación sexual. Yo traslado a una persona sin su consentimiento a un lugar, secuestro. Yo, no sé, me llevo una vaquita a vigiato. Entonces, aparece el autor inmediato, el que comete el hecho directamente, autor inmediato. Luego está el autor mediato. Este es un poco más complejo. Es quien realiza el correspondiente tipo legal utilizando un instrumento. Este instrumento debe ser una persona que actúa inconscientemente de la trascendencia penal de lo que hace. ¿Cómo funciona? El instrumento es un sujeto que no tiene poder de decisión. Es el ejecutor el que comete el hecho directamente, pero no significa que sea el autor, porque este sujeto no tiene conocimiento del hecho o no tiene la forma, o actúa inconscientemente o actúa sin poder de decisión, privado de la voluntad. Un ejemplo, varios ejemplos en realidad. Yo, sujeto adulto, ordeno a un enfermo mental que mate a alguien. Yo, sujeto adulto, ordeno a un niño que venda droga. Yo, sujeto adulto, vamos a poner un ejemplo más complejo, general de la región policial de Lima, ordeno a recibir una coima a alguien específico. Si no, lo voy a despedir y lo voy a segregar a mi inferior jerárquico. Yo, sujeto adulto, secuestro a una persona X, por ejemplo, a una niña, para obligar a su padre de la niña a realizar un hecho típico, un hecho delictual. Yo soy el hombre de atrás, el hombre que en los 4 casos que he dado mueve los hilos para que se cometa un tipo penal. Ahora ustedes dirán, pero no entiendo, doctor, usted dijo que los autores tienen dominio del hecho. Es por eso que el requisito para este delito es que tenga una persona privada de voluntad, el que comete el hecho directo, es una persona privada de su voluntad o privada de su conciencia, que no tiene forma de decidir. Y sí o sí, el que tiene el dominio del hecho será el sujeto que ordene. Vamos a poner el ejemplo. En el caso del menor de edad, del niñito que lo utilizo para vender droga, yo tengo el dominio del hecho. Yo le puedo decir al niño, oye, ya, no, deja de vender. Y deja de vender.
oye, ya, vete a la casa, y se mete a la casa. O al enfermo mental, yo le puedo decir, mata a él. Va y lo intenta matar, pero luego tal vez me desanimo y le digo, no, 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 ya no lo mates. O en el caso del ejército y el general Quintanto, que el general puede decir, no, ya no hagas esto, ya no reciba la coima. Tiene el dominio del hecho. O en el caso de el tipo que captura a su hija para obligar a cometer un delito a alguien, privándolo de la libertad, de su voluntad. En este caso también ya él tiene el dominio del hecho, él puede tomar las decisiones. Esos son los criterios de autoría inmediata. Es decir, hay un autor de atrás, un sujeto con todo el discernimiento posible que mueve los hilos para que otra persona llamada no persona, sino instrumento, es un ser humano que es utilizado como un instrumento de delito, llamada instrumento, cometa el delito por él. Si se dan cuenta, el requisito es que el instrumento esté privado de su voluntad o no, o actúe inconscientemente. Es por eso que el autor mediato, el hombre de atrás es el autor mediato, es quien tiene el dominio del hecho, él domina el momento. Ahí podemos ver cómo funciona la autoría y participación de una forma muy bonita. Profesor, disculpe, y en el caso de los sicariatos, o sea, cuando le pagan a alguien al instrumento, entonces el instrumento se supone que tiene voluntad. Pero no, aquí no ha hablado. ¿Cuál es el requisito para que sea instrumento? Que no debe tener voluntad y que debe ser Entonces no hay nada ahí. Es otra no cosa, entra. es otra figura. Ahí. Ok. Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí. Entendió. ¿Seguros? Bueno, entonces, esa es la diferencia entre el autor inmediato y el autor mediato. Ahora, importante en el autor mediato, el instrumento no comete delito. Ojo aquí, el que es punible es el autor mediato. Su instrumento no se le constituye como una persona que cometió delito. ¿Por qué creen? ¿Por qué el instrumento no comete delito? Falta de voluntad.
Muy bien, por un lado puede haber falta de voluntad, que eso entraría en qué mundo. Muy Acción. posiblemente en la ausencia de acción. Por un lado ahí puede haber falta de voluntad, y por otro lado, inconsciencia, que eso entra en qué mundo. Inconsciencia de la trascendencia penal, eso entra a qué mundo, a qué elemento del tipo penal. Perdón, ¿a qué elemento de la teoría del delito? Culpabilidad. Culpabilidad. Entonces, este es el instrumento no comete delito. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, sí se entendió. Ya. Listo. Entonces, ninguna duda, ¿no? Perfecto. Bueno. Coautoría. ¿Qué pasa cuando se cometen? Varias personas cometen el hecho y son autores. Bueno, la coautoría se produce cuando la ejecución del delito interviene en varios autores que tienen el dominio del hecho. Fierro nos dice que hablamos de coautoría cuando, de la pluralidad de sujetos activos que caracterizan un supuesto de participación, dos de ellos, por lo menos, han intervenido en actos consumativos. Es decir, ya sea ejecutando la acción, un elemento de la acción típica o varios. Desdoblando la acción típica cuando ellas integren distintos elementos. Esto es importante. Es susceptible de tal comportamiento la que ocurre en los llamados delitos compuestos. Además, se debe mencionar que en la coautoría existen ciertos requisitos objetivos, como la realización en común y el aporte necesario en una decisión común. La coautoría se rige del principio de imputación recíproca, es decir, que basta con que uno de los autores funcionales haya sobrepasado la línea típica. Les explico. Con este delito es fácil de explicar. Pregunto, si vamos a poner otro ejemplo, Jorgito Pérez y Jonathan Maicelo. Jorgito Pérez y Jonathan Maicelo le tienen cólera a un joven llamado Roberto de los Palotes. Roberto de los Palotes es un joven bacán. Juancito Pérez y Jonathan Maicelo deciden interceptar a este sujeto y hacerle mucho daño. Así que Jorgito Pérez
agarra a Roberto de los Palotes por atrás y Jonathan Maicelo le clava un par de apuñaladas y lo mata. Los dos se van. Pregunto, ¿quién comete el homicidio? ¿Jorgito Pérez o Jonathan Maicelo? Jonathan Maicelo. ¿Y Jorgito Pérez? Jonathan ¿Qué delito comete? Pérez, Cómplice. cómplice, coautor, ¿no? Cómplice, pero mira, para cómplice les he explicado que no tiene que tener el dominio del hecho y Jorgito Pérez lo tenía agarrado, o sea, Jorgito Pérez en cualquier momento cuando él quiso pudo haberlo soltado. Entonces también es el asesino. También es No, el asesino, es coautor. también ¿Por es el qué? asesino. Los dos son los asesinos. ¿Por qué? Porque basta con que uno de los autores, de los coautores, haya sobrepasado la línea típica para que exista algo llamado imputación recíproca. Los dos tienen el dominio del hecho. Uno clavó el cuchillo, pero el otro lo agarró. Así el otro no haya cometido el hecho típico, tenía el dominio del hecho en ese instante sobre el acto delictual. Los dos tomaron la realización común y el aporte. Los dos dijeron, vamos a matar a este sujeto, y lo mataron. Les doy un ejemplo más sencillo todavía, una violación sexual. El delito de violación sexual dice, el que con violencia o amenaza tiene acceso carnal, ¿correcto? Vamos a poner el mismo ejemplo, Jonathan Mencelo, Jorgito Pérez, y ahora Jacinta de los Andes. Jacinta de los Andes está caminando por la calle y Jonathan Maicelo y Jorgito Pérez la ven y deciden ultrajarla sexualmente. De nuevo, nuestro amigo Jorgito Pérez, como es un sujeto bien, ayuda bastante, va y la agarra a Jacinta de los Andes, la tumba al suelo y la agarra a los brazos. Jonathan Maicelo se baja el pantalón, le baja el pantalón y tiene el acceso carnal. La viola, termina Jonathan Maicelo, se sube el pantalón y la dejan botada y se va. Miren, Jorgito Pérez llegó a tener acceso carnal. No. No, El tipo penal que nos dice, el que mediante violencia o amenaza tiene acceso carnal por vía vaginal, anal, oral, bla, 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 bla. Pregunto, típicamente, ¿quién hizo el delito? Maicelo. Maicelo. Pero, ¿quiénes tenían el dominio del hecho en ese momento? Jorgito Pérez y Jonathan Maicelo, los dos. Los dos dominaban el momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que Jorgito Pérez en ese momento diga, no, ¿por qué vamos a hacer esto? Y lo detiene a Jonathan Maicelo y se acaba, y no hay delito. Pues ni siquiera tal vez tentativa, ni siquiera. Entonces, así funciona la imputación recíproca de los coautores. No es necesario que Jorgito Pérez y Jonathan Maicelo tengan acceso carnal para decir que los dos cometieron el delito de violación. No sé si me dejo entender. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna, seguros?
Tenemos que entender que la coautoría, existe coautoría ejecutiva y coautoría no ejecutiva, lo que les explicaba. Coautoría ejecutiva comprende básicamente a todos los coautores que realizan labores propias de un tipo penal. Esto puede ser directa, es cuando todos los autores realizan actos ejecutivos o parciales, que se da cuando se reparten las tareas ejecutivas. Y coautoría no ejecutiva, en esta se da un reparto de papeles entre los intervinientes, de modo que pueda resultar que alguno de los coautores ni siquiera esté presente al momento de la ejecución del delito. Aquí podríamos ubicar a los conocidos autores intelectuales. Esto es importante. Miren la diferencia entre autor intelectual y autor mediato. El autor mediato no es un autor intelectual. El autor mediato es alguien que utiliza a un incapaz para poder cometer delito. El autor intelectual en esos casos es, por ejemplo, deciden robar un banco. Y los que ejecutan el delito son 3. Pero el que armó ahí está, La Casa de Papel. Miren, La Casa de Papel. ¿Han visto La Casa de Papel, verdad? ¿Sí? ¿Hola? Yo no. Ya, bueno, para los que han visto La Casa de Papel, porque no ver La Casa de Papel es casi un delito. Así que, para los que han visto La Casa de Papel, por ejemplo, si se dan cuenta, los que ejecutan el delito son un grupo de personas, pero hay alguien afuera que ayuda a todo y está ahí y es el que ordena, es el profesor, aquel que guía todo el proceso delictual. Si se dan cuenta, el profesor no tiene dominio del hecho, pero es quien dirige el hecho. Es decir, este profesor no podría entrar como un cómplice. Si bien no tiene dominio del hecho directo, es decir, no está en la ejecución del acto, puede dominar el acto, porque él puede decidir, puede decir, oye, ya, deténganse, venga para acá. Es un actor intelectual. No está en la ejecución como tal, pero guía todo el proceso de ejecución. No sé si se entienden entre los ejecutivos y no ejecutivos. Ejecutivos, los que ejecutan el delito. Los no ejecutivos, los que no se encuentran en la ejecución del delito, pero tienen capacidad para tomar decisiones en el mismo, durante el hecho. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, hasta aquí hemos analizado lo que es autoría, de aquí para arriba. Hasta ahí, cualquier duda que pueda existir sobre autoría. Miren bien, autor, el que comete el hecho directamente o comete el hecho de propia mano. Autor inmediato, el clásico que comete el hecho de su propia mano. ¿Qué peculiaridad tiene el autor? Que tiene el dominio del hecho, es muy importante. Autor mediato, el hombre de atrás, que utiliza una persona llamada instrumento para cometer un delito. Coautor, cuando existe multiplicidad de autores. Esto se rige por el principio de imputación recíproca. Los dos cometen el hecho del tipo penal. Así, uno no haya cometido alguno de los elementos. Coautoría ejecutiva está en la ejecución del delito, coautoría no ejecutiva no está en la ejecución del delito. Clarísimo, creo, ¿verdad? Sí, Más claro que el agua. Perfecto. Este miércoles, la evaluación de segunda unidad. Creo que hasta aquí nomás quedamos. El miércoles, la evaluación de segunda unidad. Recuerden que la clase de hoy es de la tercera unidad, no viene en el examen. La clase de hoy no es parte del examen. ¿Correcto? En la evaluación solo va a venir acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Correcto. Un abrazo, chicos. Hasta aquí quedamos en el día de hoy. 1000 abrazos, 1000 cariños y nos vemos pronto.